Bueno, hoy recibimos a Juan Dalmau, candidato a la gobernación por el Partido Independentista de Puerto Rico. Bienvenido a Mayagüez, bienvenido a Agora. Saludos, un placer estar aquí, como siempre. Para mí es un privilegio estar en la zona oeste. Es como cambiar de zip code, así que uno se despega de allá de San Juan. Cambiando un poquito de esa trayectoria, de ese ambiente de donde viene San Juan, como usted bien menciona, ¿qué le parece el oeste? ¿Qué le parece Mayagüez? Pero sobre todo, ¿cuáles son las necesidades que tiene esta zona y que usted ha podido identificar? Mira, yo visito con frecuencia la zona oeste y particularmente, ¿verdad? Mayagüez, que es cabecera de distrito, donde yo en las pasadas elecciones obtuve un 20% de los votos, el candidato a alcalde Orlando Ruiz Pesante un 16% de los votos. Son números históricos que nunca se habían obtenido. Yo gané unidades electorales en Mayagüez. Así que tengo un afecto muy particular con el municipio de Mayagüez y además con la zona oeste. ¿Qué son las necesidades? Pues, por ejemplo, yo pienso que la promesa incumplida de un centro de trauma es urgente y necesaria, porque ahí se juega la vida de tanta gente que si tiene algún tipo de condición particular tiene que llegar al centro médico en San Juan en lugar de Mayagüez. Por eso es que yo, el cuatrienio pasado, cuando participé de una comisión total que se hizo aquí en Mayagüez, en el Teatro Yagüez, acá, yo planteaba que Mayagüez y la zona oeste es como el último vagón de la política pública cuando en Puerto Rico se establecen, ¿verdad?, tanto en temas de salud, en temas de educación, en temas de desarrollo económico. Y yo creo que es importante darle una presencia al tema de Mayagüez y la zona oeste para el desarrollo económico de Puerto Rico, su cercanía a las Antillas Mayores para poder exportar productos si tuviéramos, ¿verdad?, una política de manufactura que es importante y necesaria. Lo que tiene que ver la educación, tenemos el recinto universitario de Mayagüez, pero también tenemos cerca Aguadilla, tenemos también Utuado, que es un poco más alejado, pero también está en esta zona. Lo que tiene que ver con el tema de salud, pues obviamente el tema del centro de trauma es una prioridad. ¿Hay algo en su plan de política de gobierno que atienda directamente el asunto del centro de trauma para la zona oeste? Así mismo es. Mira, aquí no ha sido un problema de falta de fondos. De hecho, desafortunadamente los fondos que se habían asignado no se utilizaron para el centro de trauma como se esperaba. Y en ese sentido yo creo que el problema ha sido uno de falta de voluntad. Por eso es que yo digo que si la política pública que ha prevalecido es tratar a Mayagüez como si fuera el último vagón, ¿verdad? Como utilizando la metáfora de un tren, bueno, pues entonces nunca van a llegar ni los fondos ni la voluntad necesaria para tener, ¿verdad?, las atenciones necesarias. Por eso es que yo creo que como parte de mi programa de gobierno y parte de lo que debe ser el tema de mi gabinete de gobierno, debe haber personas que representen también geográficamente la diversidad en Puerto Rico, en términos de la zona oeste, sur, norte, el este de Puerto Rico, para que no se quede todo lo que llaman metrocentralizado, ¿verdad? Que solamente es San Juan y punto. No puede ser así porque el país geográficamente y en su diversidad tiene también unos elementos de desarrollo que tienen que atender particularmente sus características. Pero hay otras situaciones además de salud que, claro está, afectan la zona oeste, pero también a todo Puerto Rico, lo que es la vivienda. No hay vivienda, muchas personas se acercan a los medios de comunicación, incluso nos escriben y nos dicen, ¿qué vamos a hacer? No hay vivienda para los jóvenes o las viviendas que existen están a unos costos muy altos. A nivel de gobierno, ¿qué se puede hacer o cuál sería su propuesta en ese sentido? Mi propuesta ha sido que comencemos un plan de revitalización de los cascos urbanos, en lugar de continuar el desparramamiento urbano y construyendo nuevas viviendas en áreas en donde debemos proteger, ya sea porque son áreas agrícolas o porque son áreas de reservas naturales, que tengamos la oportunidad de revitalizar áreas que ya están impactadas por la construcción, particularmente los centros urbanos. ¿Por qué? Porque en los cascos de los pueblos se han convertido en muchos pueblos fantasmas. Y en la medida en que se pueda revitalizar para dar mayor accesibilidad a la vivienda, eso permite también que haya mayor inyección a la economía en los cascos urbanos,
El tema de Mayagüez no es excepción, aunque en el caso de Mayagüez, obviamente por ser un centro también universitario, tiene un grado de inserción económica que no tienen otros municipios. Pero si podemos reinvertir en desarrollar la vivienda en los cascos urbanos, eso también da la oportunidad de un desarrollo económico necesario. Y hablando de la universidad, usted, ¿verdad?, un defensor de la educación, es abogado. ¿Cómo va a trabajar con la Universidad de Puerto Rico para darle la autonomía que necesita? Mira, déjame compartir contigo lo siguiente. En casa somos 4. Mi hermano mayor, estoy yo que soy el segundo, mis 2 hermanas menores. Los 4 pudimos estudiar en la universidad gracias a que había una universidad del Estado accesible. Mi papá era un pequeño comerciante en Caguas, mami era una empleada pública y por lo tanto tenemos que proteger la Universidad de Puerto Rico como un centro docente accesible, que no importe el dinero que tú tienes en el bolsillo, que tú puedas tener una educación universitaria. Y por lo tanto, hay que proteger la Universidad de Puerto Rico, sus 11 recintos, cada cual con sus especialidades muy particulares. En el caso de Utuado, la agricultura; en el caso del RUM, bueno, pues agricultura, ingeniería, etcétera. Lo que es Río Piedras, lo que es otros recintos. Pero nosotros tenemos que proteger la Universidad de Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal es un obstáculo a ese esfuerzo, porque ellos tienen una mentalidad de que aquí la Universidad de Puerto Rico es algo que se debería eliminar o por lo menos cerrar recintos. Yo creo que no. En temas de desarrollo económico, social, político, democrático, debemos fortalecer nuestros elementos educativos, no solamente en un sistema de educación como el Departamento de Educación, pero también en el sistema universitario. Fortalecerlos, ¿cómo específicamente? Estamos hablando de más fondos, estamos hablando de qué, cuál sería esa propuesta para lograr que en la universidad, primero, no sigan los costos aumentando, ¿verdad? Que quizás es lo más que preocupa para la educación de los jóvenes del país. Mira, específicamente con respecto a la Universidad de Puerto Rico, antes se aplicaba una fórmula del 9.6% para que el presupuesto del país tuviera una asignación presupuestaria fija. Eso se eliminó bajo la administración de Alejandro García Padilla. Yo creo en restituir la fórmula de un presupuesto fijo para la Universidad de Puerto Rico de acuerdo al presupuesto del país. En segundo lugar, yo creo en mantener los 11 recintos abiertos, pero actualizar también su currículo escolar, porque para mí es importante que los jóvenes tengan las oportunidades de lo que es la tercera década del siglo XXI, las herramientas académicas de unos nuevos retos que no son necesariamente los retos cuando yo estudié en la Universidad de Puerto Rico. Así que hay unos elementos presupuestarios, unos elementos curriculares, hay unos elementos de darle independencia, autonomía. La Universidad de Puerto Rico no puede ser un botín de guerra de los partidos políticos incumbentes. Y por lo tanto hay que darle esa independencia para que sean los académicos, la comunidad universitaria, quienes rijan los destinos de la Universidad de Puerto Rico. Recientemente leía unos comentarios en redes sociales y alguien decía, oh, Juan Dalmau no quiere los fondos federales, él no quiere eso porque él es independentista, mientras otro le contestaba, le decía, al contrario, hay que trabajar con eso porque es una colonia. Entonces, me parecía interesante ese toma y dame, ¿verdad?, en redes sociales con relación al tema. ¿Cómo reacciona usted? Mira, esa es una gran pregunta, porque la verdad es que es infantil pensar que si yo soy gobernador de Puerto Rico, yo voy a decir mañana, no quiero fondos federales. Pero eso es parte del presupuesto del país dentro de una condición territorial que vivimos hoy día y hay que administrarlo. Lo que no podemos es robárselos. Y eso es lo que ha hecho los gobiernos populares y PNP, que anuncian asignaciones presupuestarias de fondos federales, pero después son para los contratos de los amigos de la casa, los parientes y dolientes. Yo creo en administrar bien esos fondos. Otro tema va a ser cuando llevemos a cabo un proceso de autodeterminación donde los puertorriqueños defenderán las opciones de estatus que defiendan. Yo creo en la independencia y espero poder convencer a los puertorriqueños y puertorriqueñas que la soberanía en democracia y en amistad y cooperación con los Estados Unidos, pero con otros países del mundo, es posible. Pero eso no es lo que está planteado el día de las elecciones. El día de las elecciones lo que está planteado es quién va a gobernar Puerto Rico, cómo se van a usar esos fondos, como usted señala. Y por lo tanto, pensar que yo, por ser independentista, voy a decir ni un fondo federal, no solamente que es infantil, pero es una irresponsabilidad, porque ese es el régimen que estamos viviendo. Y qué bueno que trae el tema de la independencia, ¿verdad? Y todo eso, porque quería saber si Juan Dalmau gana la gobernación en noviembre, ¿qué pasa al día siguiente? Al día siguiente seguimos gobernando a Puerto Rico, pero de forma eficiente.
la idea de que en los últimos 55 años, 31 años ha gobernado el PNP, ¿y dónde está la estadidad? Y 24 años ha gobernado el Partido Popular, ¿y dónde está el ELA agrandado, mejorado? Ese es el pescadito, ese es el engaño, ese es el anzuelo que le quieren decir a los televidentes para decirle, si tú eres estadista tienes que votar PNP, aunque no te gusten sus candidatos y aunque sepas que son unos candidatos que pueden incurrir en corrupción, porque tú eres estadista. O si tú eres del Partido Popular, tú tienes que votar por el Partido Popular si crees en la libre asociación o una forma de él ha mejorado o lo que fuera, porque esos son los que te lo van a traer. Eso es falso y ese es el engaño. La realidad es que si yo gano las elecciones al día siguiente, no va a llegar la independencia. Es que eso no es lo que está planteado en la papeleta. De hecho, aunque yo quisiera, cosa que no haría porque yo creo en la democracia, y el día que Puerto Rico quiere ejercer su libre determinación debe hacerlo democráticamente, pero aunque yo quisiera el día después, yo no puedo declarar la independencia, porque esos no son los procesos de los pueblos hacia su libre determinación. Pero su pregunta es muy puntual y muy pertinente, porque eso es lo que le han hecho creer al país. Que el día de las elecciones usted vota por una opción de estatus. Eso no es cierto. Usted vota por quien usted quiere que dirija los destinos de Puerto Rico. Pero ¿iría Juan Dalmau al Congreso en busca de que se discuta nuevamente el estatus de Puerto Rico? Sin duda alguna, yo creo que el estatus es importante, pero no lo haría unilateralmente. Yo lo que creo, y lo he propuesto, como lo hice en las pasadas elecciones, en una asamblea de estatus donde los estadistas puedan elegir a personas que les representen para la estadidad. Y los que crean en la libre asociación, igual, los que creemos en la independencia, igual. Pero que vayamos en conjunto, no por separado, no boicoteándonos, sino que vayamos en conjunto para plantearle al Congreso, nosotros creemos en estas fórmulas de estatus. Y esta es nuestra propuesta. Ustedes tienen la responsabilidad democrática de responder sobre viabilidad, transición, responsabilidades y consecuencias de cada una de las opciones. Y una vez el Congreso responda, entonces los puertorriqueños puedan votar en una segunda ocasión con conocimiento de causa de cuáles son las viabilidades, las responsabilidades, la transición de cada una de las opciones y no meramente un salto al vacío. ¿Cuál sería la diferencia en esta posibilidad cuando ya se ha realizado varios, ¿verdad?, referéndum y nada ha ocurrido? Sí, porque cuando se ha hecho en el pasado, por ejemplo, como lo ha hecho el PNP, mandan a 6 personas que llaman cabilderos de la estadidad para darse con cartulinas frente al Congreso dibujadas con crayola. Eso no es un proceso serio y creo que es un insulto a los estadistas. En el caso del Partido Popular, en el tema del desarrollo del Estado Libre Asociado, siempre es la moción de posposición para no tener que atender el tema ahora. Lo que yo estoy planteando es algo distinto, que vayamos en conjunto, que podamos reconocer que todos tenemos una vocación de que Estados Unidos responda a sus responsabilidades colonizadoras, pero en su momento competiremos en una futura ocasión en lo que tiene que ver con conocimiento de causa, con las opciones que los Estados Unidos digan pueden ser viables o no. Por ejemplo, hay 2 opciones que tienen que ver con que Estados Unidos tenga que aceptarlo. La estadidad, Estados Unidos está dispuesto a aceptarla sí o no, bajo qué condiciones. Las fórmulas de asociación, Estados Unidos tiene que aceptarla sí o no. En el caso de la independencia, el derecho internacional dispone que es un derecho natural, no se puede negar, pero tenemos que hablar de una transición ordenada y civilizada. Y por lo tanto, ese diálogo nunca se ha dado. Y eso es lo que yo estoy proponiendo. Bien. Juan Dalmau, ya esta es la tercera ocasión en que corre para la gobernación, sí, ¿correcto? Así es, me voy a retirar ya mañana. No, mentira. 2012, 2020 y ahora para el 2024. ¿Cómo usted ha hecho esa comparación o esos números versus lo que ha logrado en cada uno de esos cuatrienios, teniendo en cuenta que ahora con la alianza con Victoria Ciudadana esos números podrían elevarse? Sí. Me imagino que, ¿verdad? Ya ustedes tienen una proyección sobre eso. Así es, mira, en la pasada elección ocurrió algo inédito en la historia política de Puerto Rico. No solamente yo obtengo un 14% de los votos, la licenciada Alexandra Lúgaro del Movimiento Victoria Ciudadana un 14% de los votos, entre ambos una fuerza electoral de un 28% de los votos. El gobernador incumbente Pedro Pierluisi obtuvo un 32% de los votos. Así que la idea de que un cambio está al alcance de la mano y que es lograble derrotar el bipartidismo, eso es algo muy real. Y por lo tanto, como usted señaló correctamente, eso nos llevó
a unas conversaciones con Victoria Ciudadana. Nunca antes en Puerto Rico dos partidos políticos distintos, porque esto no es una fusión. Victoria Ciudadana es un partido político con sus ideas y el PIB es un partido con sus ideas. Pero significó que aún reconociendo nuestras diferencias, dijimos, vamos a construir puentes de diálogo y de apoyos mutuos para que Puerto Rico tenga una opción distinta, contrario a lo que vemos, por ejemplo, en contraste, en el Partido Popular y el PNP, que hay esas luchas intestinas. En el caso de Victoria Ciudadana y del PIB, nos hemos lanzado puentes para, construyendo sobre consensos, echemos a un lado las diferencias. Yo creo que es algo extraordinario. O sea, juntos pero no revueltos. Así mismo es, pero además el país tiene la última opción, ¿verdad? La última palabra y tendrán oportunidad de votar por los candidatos. Por ejemplo, en el caso de Victoria Ciudadana, apoyan mi candidatura a la gobernación. Nosotros apoyamos la candidatura de Ana Irma Rivera Lacén a comisionada residente, en San Juan a Manuel Natal. Y así en algunos lugares habrá competencia fraternal, en otros lugares no hay competencia. ¿Se imagina usted escalando una posición en esa lista final? O sea, yo sé que usted quiere ganar, pero pudiéramos ver por primera vez un candidato del PIB en esa primera, segunda posición. Así mismo es, yo no tengo duda de eso. Nosotros estamos compitiendo para ganar, para darle la opción al país de un cambio urgente y necesario, y yo me siento muy esperanzado de que ese triunfo de la esperanza está en las manos de los puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad? El día que emitan su voto. Pero estamos, como yo lo decía hoy más temprano en el colegio La Milagrosa, estamos en tiempos en donde las distintas generaciones tienen una oportunidad de dejar una huella profunda en lo que es una nueva página en la historia de Puerto Rico, y nos ha tocado escribirla a todos nosotros. Me gustaría hablar un poco sobre su trayectoria, Juan. ¿Cómo no? Que nos hable un poco sobre de dónde surge, ¿verdad? ¿Quién ha sido esa figura para usted que lo apoyó, ¿no? para seguir el ideal del independentismo? ¿De dónde viene y cómo usted ha visto esa trayectoria en usted y cómo ha crecido, ¿verdad? Según usted mismo se pueda evaluar. Mira, esa es una pregunta profunda, porque yo sé que la respuesta típica es Albizu Campos, Gilberto Concepción de Gracia o un líder político. Yo no vengo de familia independentista, esa es la verdad. Y yo sí recibí en mi casa, y creo que a eso es que atribuyo mi vocación política, el que mi papá era un pequeño comerciante en Caguas, mami era una empleada pública, pero me enseñaron a que yo no tenía que creerme que soy más que otros, pero jamás aceptar que soy menos que otros seres humanos. Y por lo tanto ese sentido de dignidad propia, de valor propio, de valor al trabajo, de valor además para con lo que uno puede hacer por el prójimo, como uno mismo, una máxima cristiana. Pues eso yo cuando empecé a definirme en la universidad, políticamente, pues lo encontré en la lucha por la libertad, porque no hay algo más preciado que no sea la libertad de los pueblos, de los seres humanos, y en la democracia plena, que es lo que es, ¿verdad? En ese transcurso de su vida, ¿se encontró con barreras, a lo mejor familiares que le decían, no, ese no es tu rumbo? O sea, siempre hay, ¿no? Esto que es decisivo muchas veces para la vida de una persona. Sí, mira, cuando yo comencé, pues obviamente, mi mamá me tiene cariño, me ha cogido cariño con el tiempo, pero no, estoy bromeando. Pero mami le preocupaba que yo estuviera activo políticamente y particularmente como independentista, porque ella había vivido el periodo de la persecución, aunque ella no es independentista, ¿verdad? O no era independentista, pero vivió la época de la Guerra Fría, y muchas personas muy cercanas a ella que vivieron esa persecución, así que le preocupaba y me decía, no te metas en revoluciones, no te metas en cosas en la universidad, tú ve y vota si quieres, pero no te metas en eso. Pero venía de lo más profundo del amor que puede tener una madre con un hijo. Sin embargo, la contradicción es que precisamente por los valores que ella me enseñó y mi papá me enseñó, es que yo creía y creo que Puerto Rico merece mucho más. Y por lo tanto, esas enseñanzas son las que me han inspirado a mí. ¿Cómo ha logrado equilibrar su vida política con su vida familiar? Hace una pregunta dolorosa, personalmente, porque yo quisiera pasar más tiempo con mis hijos. Y yo sé que en el tema familiar, tanto Gabriel, que tiene 20 años, afortunadamente Gabriel está bien en términos de salud, y Sofía tiene 17 años. Pero yo sé que yo estoy ausente muchas veces de mi casa.
y esas son mis responsabilidades. Pero yo trato de comunicarles a ellos que ellas son mi fuente de inspiración. Y si yo puedo llegar a mi casa y no tener que bajar la vista cuando los miro a los ojos, esa es la mayor satisfacción que uno puede tener como padre, aun cuando los sacrificios que uno tenga que enfrentar sea esa ausencia del hogar. Y trato de hacer mis espacios también para que los momentos que estoy con mis hijos y con mi esposa, ¿verdad?, sean de calidad. Pero se le quiebra la voz. sí, poco, sí, porque es que hemos pasado procesos difíciles. Gabriel tuvo leucemia linfoblástica aguda, pasó por un proceso de cáncer, estuvimos como familia unidos, y Sofía tenía 10 años cuando Gabriel lo diagnostican y Sofía vivió un proceso que, aunque la atendimos conscientes de que toda la atención estaba sobre Gabriel, Sofía le tocó desarrollarse en un grado de soledad, y creo que por eso tiene más herramientas y por eso creo que es más independiente. Pero uno como padre, uno añora que los hijos lo superen, y yo tengo la gran satisfacción de por lo menos poder decir que mis 2 hijos, Gabriel y Sofía, me superan a mí por mucho. Son unos seres humanos extraordinarios. ¿Qué se pierde a nivel familiar un candidato a la gobernación? Se pierden los instantes, se pierden los momentos, se pierden ocasiones en donde para cualquier persona, ¿verdad?, puede ser algo natural, una actividad familiar o un evento escolar, y pues a veces, aunque trato al máximo de estar con ellos, no siempre puedo estar con ellos. Por ejemplo, este fin de semana pasado, pues yo estaba en Adjuntas, en el Festival del Frío. Hoy estoy aquí en Mayagüez. Ayer estaba en el Canal 2. Uno tiene distintas, ¿verdad?, compromisos. Pero yo trato de, por lo menos, hacer lo posible. Y lo próximo, que Sofía va a competir en una competencia escolar de lo que es oratoria. Me ha dicho 1000 veces, me tienes que ayudar con lo de la oratoria, así que yo espero que antes de que vaya a la competencia yo la pueda ayudar. ¿Y cuándo es la competencia? La competencia es el jueves. Ah, bueno, todavía sí, tengo tiene un par de días para ayudarla con eso. Y ciertamente muchos padres y madres se pueden identificar con usted porque está en una carrera a la gobernación, pero hay muchos padres que de igual forma trabajan muchas horas. Así mismo es. Y en ese sentido, pues también necesitan el respaldo, ¿verdad?, de su familia inmediata. Yo tengo una red de apoyo, déjame decirte rápido, porque si no me caliento. Yo tengo una red de apoyo con mis suegros, con mi madre, mi papá falleció, ¿verdad? Pero son una red de apoyo los tíos extraordinaria. Así que sí, es importante, de los padres que nos estén viendo y las madres que nos estén viendo, esa red de apoyo es fundamental. ¿Cuál usted considera en su carrera política ha sido su mayor logro y cómo eso influye en su carrera hacia la gobernación, en términos de cómo usted va a actuar a futuro si logra llegar a la gobernación? Se me hace difícil identificarte un logro. Obviamente el resultado electoral en las pasadas elecciones es algo inédito y es algo histórico, pero se me hace difícil identificarte un triunfo, un momento. Yo creo que los que tenemos vocación democrática tenemos que ver que en cada momento, en cada instante, en cada paso que uno da, uno logra esos pequeños triunfos para que el país viva mejor. Así que eso es algo continuo. Ahora, a tu pregunta, ¿qué momento puede marcar a uno? ¿Qué momento puede ser algo que uno, ¿verdad?, puede identificar? Yo recuerdo, y esto lo digo, ¿verdad?, yo creo que yo no lo he dicho públicamente, así que me está sacando información, ¿verdad?, aquí entre nosotros. Adelante, claro. Pero yo recuerdo haber ido hace unos años a una playa en Vieques, casualmente, donde yo estuve preso por desobediencia civil. Pero fui con mi hija, Sofía, y con mi esposa, y estaban mis suegros, estaban mis cuñados y mi cuñada. Y un señor comenzó a agredir a su pareja físicamente, con los puños. Y yo intervine
para detener esa agresión. El señor fue arrestado, después yo tuve que ir al tribunal y bueno, al final del camino pasó lo que pasó, que es que no la hallaron culpable porque la señora no quería testificar. Pero ¿por qué me marcó eso? Por dos razones. Número uno, porque vi el fracaso de los procesos con respecto a las personas que buscan justicia. La policía arrestó a ese caballero, lo llevó a la lancha de Vieques y allí lo soltaron. No le erradicaron cargos. Si yo no llego a ser senador y no elevo mi voz, no hubiese pasado nada. Y pienso yo en tantos, ¿verdad? Juan del Pueblo, que no tiene la visibilidad que yo tenía en ese momento, que buscan justicia, buscan que se haga algo y no lo logran, y particularmente las mujeres. Pero en segundo lugar, porque en ese momento lo que me provocaba a mí la reacción de intervenir físicamente para evitar que continuara esa agresión, es que mi hija estaba sentada al lado mío. Y yo no quiero que mi hija crezca en un país que crea que a las mujeres se les trata así. Y yo creo que esos son procesos que marcan a uno y no tiene que ver ni con política, no tiene que ver con nada que no sea de lo que hablamos ahorita, de esos principios que te enseñan en tu casa, que tú dices, yo no puedo tolerar el abuso, la agresión y bueno, pues eso es uno de los momentos en donde yo me siento que pude dar un ejemplo a mis hijos. ¿Hay algo en su plataforma de gobierno para atender la crisis de violencia de género en Puerto Rico? Sin duda alguna, primero, desde temprana edad, obviamente hay que inculcar a los jóvenes. Se le ha llamado currículo de perspectiva de género, se le puede llamar como sea, pero hay que educar a los jóvenes para que traten con la misma dignidad al prójimo. Eso es una máxima cristiana, como dije hace un rato, pero a la mujer por género hay que tratarla con igualdad de condiciones y con igualdad de respeto propio. En segundo lugar, yo creo que los jueces y fiscales no deberían ser figuras que sean nombrados por un gobernador y aprobados por el Senado de Puerto Rico, porque eso coloca a las ramas políticas en un proceso de selección de personas que deben tener una independencia de las ramas políticas, deben tener una preparación particular. Yo creo en enmendar la Constitución y si no, yo imponérmelo como una disciplina ejecutiva, el que cuando vas a ser juez y fiscal vayas a unos institutos especializados, tengas experiencia en el litigio, que tengas además el juicio y la valoración de tus pares y además un historial de probidad moral al momento de ocupar esas posiciones. Y quienes puedan ocupar esas posiciones de acuerdo a lo que son unas fórmulas que se pueden establecer mediante mérito, que esos sean los que sean jueces y fiscales para poder entonces atender los problemas especializados de violencia contra la mujer. De hecho, es un tema que está bastante asociado a lo que es la educación, y no solamente en las escuelas, sino también en el hogar. Pero dirigiéndonos un poco hacia el tema de las escuelas, hemos visto que han cerrado 700 escuelas, de esas hay un sinnúmero, 200 a 300 escuelas que están abandonadas, versus otras que han sido, ¿verdad?, de alguna forma dadas a instituciones o para que las desarrollen de alguna forma. No obstante, ¿qué va a pasar o qué piensa Juan Dalmau que debe ocurrir con la educación en Puerto Rico? Mira, yo pienso que no hay posible justificación en que hoy día el presupuesto de educación supera los 5,000 millones de dólares. El presupuesto más grande que ha tenido educación en su historia. Con menos estudiantes, menos maestros, menos planteles escolares. Entonces, ¿qué está pasando con ese dinero? Y por lo tanto, yo pienso que hay que reformar el sistema de educación en Puerto Rico para descentralizar las autoridades correspondientes al uso del presupuesto que estén en las comunidades escolares. Número 2, que se acabe la política partidista en el Departamento de Educación y que sea el criterio de mérito lo que tenga que prevalecer. Número 3, eso de los contratos con los amigos, parientes y dolientes, eso se tiene que acabar. Y cuando yo digo esto, yo te voy a decir lo siguiente, para que estemos claros de cuál es mi visión de gobierno. Yo creo en una gobernanza de unidad puertorriqueña. Eso significa que en mi gabinete como gobernador, usted no tiene que ser del partido independentista. Usted lo que tiene que tener es el mérito y el apoyo de las disciplinas y las asociaciones
lo que son organizaciones de base, de acuerdo a su respectiva disciplina, si es recursos naturales y ambientales, si es el Departamento de Justicia, si es el Departamento de Educación, que surja de las propias comunidades los nombres de las personas que tengan el compromiso y la visión de servirle a Puerto Rico por mérito. Ese va a ser mi gabinete, no que sean miembros del Partido Independentista Puertorriqueño, porque eso no es suficiente. Si queremos echar el país adelante, necesitamos de todos. Y el ejemplo de educación es uno fundamental, tiene que ser por mérito. De hecho, hemos visto en el gobierno, ¿verdad?, muchas situaciones de corrupción. ¿Cree usted que eso es un factor importante por el que los electores quizás ya no son tantos? Obviamente ha disminuido muchísimo la cantidad de electores, según vemos, ¿verdad?, en cada cuatrienio. Pero más allá de los que se han ido, los que se quedan, tienen ese disgusto, ¿no?, por el gobierno. ¿Qué usted les dice a estas personas? Yo les digo a esas personas que cuando candidatos nos presentamos ante ustedes, no le pregunten qué van a hacer. Pregúntenle dónde has estado cuando el país más ha necesitado. Y en el tema de la administración, yo he escuchado a algunas personas decir, no, es que lo que pasa es que el PIB no ha gobernado, pero cuando gobierne va a ser lo mismo. Eso no es verdad. Nosotros tenemos una hoja de presentación. 77 años de historia como partido político. Nunca hemos tenido un referido al Departamento de Justicia en el manejo de nuestros presupuestos legislativos. Nunca hemos tenido un legislador que haya ido a la cárcel o haya sido expulsado. Yo administré millones de dólares de fondos de campañas políticas y habiendo sido candidato, como usted señaló, en el 2012, en el 2020, nunca recibí un referido para una multa o porque tuve malos manejos en los fondos de campañas políticas y se manejaron millones de dólares. O sea, hay formas de hacer las cosas bien. De hecho, en el 2012, como el 2016 como senador y luego en el 2020, el único que no recibió un solo señalamiento de violación de ley que requiriera un referido a justicia o una multa fui yo. Los demás, todos, sí. Entonces, se pueden hacer las cosas bien. Así que esa es mi carta de presentación, porque usted tiene razón. El tema de la corrupción es el tema fundamental en esta campaña. Porque los fondos que se anuncian, que se supone que Puerto Rico reciba para servicios esenciales, se los están robando. No está llegando a la gente. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿usted quiere, después de estos 55 años, como yo planteé, de bipartidismo rojo y azul, usted quiere seguir en lo mismo? ¿O vamos a dar un giro al timón de lo que debe ser Puerto Rico y el uso apropiado de los fondos para que llegue a la gente? Y esa es mi propuesta. Para finalizar, usted me imagino que ha estado visitando de casa en casa, de, ¿verdad?, comunidades, distintas comunidades alrededor de todo Puerto Rico. Y aunque hemos hablado de temas generales, ¿verdad?, que nos afectan a todos los que aquí vivimos, también hay cosas que le afectan, ¿no?, a la gente, al de a pie, que se acerca a usted y le pide algo en específico. ¿Qué es lo que usted ha encontrado en la calle? Mira, particularmente adultos mayores, falta de acceso a la salud. Porque y mami todavía trabaja como farmacéutica en una farmacia de la comunidad en Cagua. Cuando un adulto mayor tiene que ir a buscar una receta y el plan médico no le responde o tiene que pagar un deducible, entonces mami me cuenta, por ejemplo, que si son 30 pastillas, entonces te pueden pagar 10 y las tienen que picar para distribuirlas entonces en los 30 días, pero no están recibiendo el tratamiento médico que le fue sugerido. Eso es algo que llora ante los ojos de Dios, porque la salud tiene que ser un derecho humano. Hay un asunto con los planes médicos que se viene tocando hace ya varias semanas. Así mismo es. De hecho, el cuatrienio pasado como senador yo presenté legislación para un plan de salud universal donde el gobierno administre los fondos tanto federales como estatales, como los que son las aportaciones patronales, pero que no sea el gobierno, que no esté en manos político-partidistas, que sea una corporación cuyos miembros de la Junta de Gobierno sean los actores de la salud, proveedores de servicios, pacientes de impericia médica, etcétera, que puedan administrar esos fondos y sean el pagador directo a los proveedores de servicios. Así que ese es uno de los temas. Segundo tema, rápidamente, porque sé que ya el tiempo nos traiciona, lo que es la fractura familiar de tantos padres, madres, abuelos y abuelas que tienen que despedirse de sus nietos y de sus hijos en el aeropuerto porque no encuentran oportunidades en Puerto Rico. Y yo, por ejemplo, cuando voy a universidades y escuelas superiores, lo que principalmente me plantean los jóvenes es: yo no me quiero ir de Puerto Rico, pero se sienten con
¿verdad? Con esa desesperanza de que no ven oportunidad. Y yo creo que eso se resuelve dándoles oportunidades de empleo, dándoles una actualización al currículo escolar, el que puedan tener un currículo escolar que responda a tercera década del siglo XXI, el que quiera montar un negocio que tenga la facilidad de hacerlo, el que quiera montar una barbería, como me dijo un joven hoy aquí en el Colegio de Milagrosa. O sea, los que quieren echar para adelante quieren quedarse aquí. Este es su padre, esta es su casa, nos ha tocado convivir en esta misma casa que es Puerto Rico. Debemos tener la responsabilidad de que se queden para que inyecten a la economía y al desarrollo social y calidad de vida. Así que a su juicio ya el asunto de Puerto Rico va más allá de colores y de votar. Sí. Así mismo, yo creo que va a la médula de lo que nosotros somos como país. Nosotros somos un país extraordinario y en los momentos más oscuros y más difíciles hemos tenido la capacidad de pararnos sobre nuestros pies. En María, en Irma, nosotros nos ayudamos nosotros mismos. En la pandemia nos ayudamos nosotros mismos. En los temblores acá en la zona sur, ¿verdad? Nos ayudamos nosotros mismos. Somos un pueblo extraordinario, pero tenemos que tener las herramientas para poder darle, ¿verdad?, rienda suelta a eso que somos como puertorriqueños. Bueno, hasta aquí esta entrevista. Gracias. Quiero agradecer que haya llegado hasta nuestros estudios aquí en Mayagüez. Gracias. Y que vuelva pronto. Sí, ya, la menor provocación. Gracias.